ya, ahora prohibido sacarse los mocos, ya estamos grabando. Ah, no, no, no. Debe de ser totalmente natural. Bueno, chicas, la idea de esa charla, ¿no? Es homeschool con hijos únicos. Yo ya he escuchado una infinidad de mamás diciendo que no pueden hacer homeschool porque sus niños están solos en casa y necesitan convivir con otros niños. Y la verdad se me hace muy valiente las mamás que toman esa decisión, ¿no? Las familias que toman esa decisión, porque sí, me imagino que es todo un reto, no tengo idea de lo que es eso. Tengo idea del otro lado, ¿no? De tener dos hijas y que entre ellas se ayudan, entre ellas juegan y pelean y se aman y de verdad no sé lo que pasan ustedes. Entonces, ese tiempo es para abrir el espacio, que compartan experiencias, que animen a otras familias que quieren hacerlo, pero que tienen miedo, que se ayuden entre tips, consejos, no sé, lo que Dios les ha mostrado en ese tiempo. Ninguna de las tres que están, de las cuatro, porque Shanti también dio homeschool con hija única por toda la vida casi. Entonces, no son novatas en eso, llevan mínimo, creo que Ale, 5 años en eso. Entonces, o sea, aquí nadie es nuevo en ese asunto. Yo creo que tienen muchísimo que compartir para bendecir a otras mamis. Es eso, me voy a silenciar porque aquí ustedes son las meras. Pues estaría padre que empezáramos, digo, todas nos conocemos, pero nada más como para volvernos a ubicar, no sé, el nombre de nuestro niño o niña, qué edad tiene, y no sé si siempre hemos hecho homeschool o, aunque creo que todas llevamos ya muchos años haciendo homeschool, ¿no? Creo que nada más. Yo empezaría, bueno, Mateo, lo conocen, Mateo ya tiene 13 años, este, y hace homeschool, hacemos homeschool desde que tenía 6 o 7, íbamos a empezar segundo de primaria y ahorita ya Mateo va en segundo de secundaria. Entonces, bueno, no sé si Judy nos recuerde tu situación. Hola, yo soy Judy y me da mucho gusto verlas. Sí creo que es importante charlas de mamás con hijos únicos porque pareciera que somos poquitas, ¿no? Pero yo creo que hay muchas más, ¿no? Bueno, pues mi hijo tiene 12 años y nunca ha ido a la escuela. Entonces, pues son 12 años prácticamente, ¿no? Los que tenemos de hacer homeschool, ya pronto cumple 13 y bueno, pues lo único que puedo decir ahorita como presentación es que Dios no se equivoca. Así es, Judy, Dios no se equivoca. Shanti. Hola chicas, yo soy Shanti. Mi niña Aishel tiene 14 años. Hicimos homeschool a partir de sus 8 años. Varios años ya haciendo homeschool, ya está certificada y todo, solo primaria. Ha sido bien difícil y bien complicado porque yo recibí el llamado de papá y me empujó. Yo decía, ay no, ¿qué es eso? Comencé a escuchar la palabra socialización, famosísima, a partir de eso. En realidad yo nunca me preocupé por eso y se hizo muy popular entre todo mi círculo social y era una locura, ¿no? Pero Dios ha sido bueno, todo el tiempo ha sido bueno, ha respaldado y pues nos queda claro que solo es por gracia y es Él, nunca es de nosotros y Él va poniendo los medios. Entonces es una decisión muy valiente y él va al centro y al control de todo. Dani. Hola, Dani. Digo, hola, Ale. Es que veo Dani ahí. Mi cerebro Sí, no yo soy, puede. soy Ale. Mi hija tiene 6 años, se llama Dani. Igual como dice Leti, llevamos pues toda su vida desde que nació haciendo homeschool. Estuvo unos mesecitos ay, sí se ve, sí, ¿no? Unos mesecitos en el kinder, pero súper poquitito y realmente Dios nos mostró que no.
me habló, me metí mucho a su palabra y así, y Dios me dijo que no, que pues que ella estaba llamada y yo también, pues a hacer el homeschool. La saqué y a los 2 meses empezó la pandemia. Y sí, yo soy la alborotadora de de esta plática porque pues he tenido, en general, me ha ido muy bien, me gusta, estoy feliz, estoy contenta y sobre todo porque sé que muy claramente es la voluntad de Dios, pero he tenido de pronto etapas en la cual estoy ahorita en una, que es como difícil, sobre todo su carácter. Ella no tiene tema con la socialización, es muy sociable, le gusta mucho platicar con los niños, va a clases en las tardes de piano, gimnasia, a veces ha ido a natación, ahorita no está en natación, pero por ejemplo en la iglesia tiene muchos amigos, muchas amigas, o sea, sabe socializar muy bien. Creo que lo que más temor tengo es como esta parte de se hacen egocéntricos, se hacen em, como envidiosos, no saben trabajar en equipo y tengo de pronto miedo pues en el futuro, ¿no? La noto que ella es muy, pienso que no tiene que ver con que sea única, pero su carácter es muy fuerte, es muy dura, es muy necia, es muy, a ver, y no siempre, ¿no? Hay momentos en que no siempre es así. Y también me doy cuenta, le decía a Leti la otra vez que nos vimos, que me muestra Dios cosas a través de ella, cosas mías, ¿no? Y que también me hace como, ok, esto Dios lo está permitiendo para que yo vea, para que yo analice, para que yo misma me arrepienta también de mis pecados y para que le muestre a ella, hemos tenido también muchas pláticas más profundas como del corazón, ¿no? A través de su comportamiento es como, Dani, pero esto está mal, entiendes que Dios quiere que limpie tu corazón y si tú te arrepientes, Él limpia tu corazón y te perdona, o sea, temas como más profundos que Dios ha permitido a través de esto. Y pues ya en general creo que ella no tiene, ahí viene mi esposa, tiene tema con socialización, tampoco académicamente, creo que es más como el carácter en ella. Muy bien, Ale, pues sí, todos nos identificamos con cosas que dices. Y creo que se acaba de integrar Pili. Este, hola Pili, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Bien, qué bueno que te unes. Oye, mira, estamos en una pequeña sección para presentarnos. Ajá. Pues tu nombre, el de tu niño o niña, y cuánto tiempo llevan haciendo homeschool. Una pequeña presentación sobre usted. Ok. Bueno, pues yo me llamo Pilar. Nosotros vivimos en Pachuca. Mi hijo va a cumplir 8 años este mes. Él se llama Ezra y es un niño muy inteligente. Este, tiene, tiene, sobredotación. Y tiene, pues por lo mismo tiene muchas asincronías, se le llaman, es decir, puede tener una plática como una persona adulta, puede tener emociones y berrinches y explosiones de una persona menor de su edad, como de 3 años, hacerte una pataleta, una hipersensibilidad increíble, y pues corporalmente va un poquito arriba, ¿no? Está alto, pero en realidad es un niño muy sensible en la parte espiritual y en la parte emocional. eh, pero como decía, no escuché el nombre de la persona anterior que estaba hablando, de la chica anterior, pero como ella decía y alcancé a escuchar, sí, sí, el tema no es otra cosa más que el carácter, ¿no? Y por lo mismo de su doble excepcionalidad, de esta neurodivergencia que él presenta, pudiera parecer que es un niño muy berrinchudo, pero no es así. A veces me nubla un poco la mente el hecho de que como puedo hablar con él como si tuviera mayor edad, se me olvida que es un niño y se me olvida que los niños hacen berrinche. Nosotros descubrimos su neurodivergencia tarde porque
en mi familia no hay más niños. A nosotros nos costó mucho trabajo tener un bebé, entonces en mi familia hay mucho de eso, entonces no hay niños. Y cuando no tienes otro niño, o como en el caso ahorita de lo que estamos hablando, no hay otro hermanito, no puedes comparar. Entonces, no puedo comparar qué berrinche o qué reacción es normal y tal vez a veces soy como mamá muy juzgona de, pero ¿por qué hace esto? Y después siento como viene el Espíritu Santo y me dice, es un niño. Ah, ok. Entonces ya le bajo 2 rayitas. Pero eso somos nosotros. Mucho gusto. Me da gusto poder estar aquí. Mucho gusto, Caribe, muy interesante. Perdón, es que estaba viendo el nombre de mi cerebro, luego no. Mucho gusto, Pili. Eh, Ahorita que me da gusto lo que nos platicas porque es una muestra más de cómo nosotros como humanos siempre queremos o necesitamos como normalizar y estandarizar, ¿no? Todos tenemos que estar casados, todos tenemos que tener varios hijos, todos tenemos que ser neurotípicos, y, y yo he visto en mi caminar con el Señor, eh, eh, siempre me viene a la mente esta frase cuando oigo historias como la multiforme gracia de Dios. Como si Dios solo se pudiera manifestar, como si el poder de Dios solo pudiera alcanzar bajo cierto esquema. Yo soy mamá soltera, porque bueno, pues tuve una etapa de desobediencia al Señor y pues bueno, terminé siendo mamá soltera, siempre he sido mamá soltera. Desde que tuve a mi hijo, pues no, nunca he vivido una experiencia de estar casada. Y mi niño tiene autismo. Entonces, ahorita lo que tú decías, ¿no? De la neurodivergencia de tu hijo. eh, es que los escenarios del Señor son múltiples, ¿no? Y el Señor muchas veces, no porque nuestro pecado haya estado bien, pero cuando uno ama al Señor y hay arrepentimiento genuino, el Señor, lo bueno, lo malo lo transforma en bueno. O sea, para Él no hay, ay, chin, bueno, esta hora tiene un niño con autismo, bueno, a ver si mi gracia alcanza, a ver si mi poder alcanza, a ver si. Y no, ¿no? Entonces todos enfrentamos escenarios, hijos únicos, separados, solteros, con alguna situación física o del el pensamiento de nuestro hijo o del desarrollo de nuestro hijo, ¿no? Entonces es interesante. Muchas gracias, Pili. Y también se unió, creo que Karime. Este, Hola, Karime. Estamos en una espacio de presentación. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ti, tu niño o tu niña? Hola, yo tengo más de uno, pero le pedí a Leti si podía unirme porque sí me gustaría conocer las problemáticas que tienen, porque seguido viene gente conmigo y me hace preguntas y yo sé que son situaciones distintas, retos distintos y como mencionaste, ¿no? El Señor tiene planes distintos y actúa en todos nosotros sin importar cómo es nuestra familia, si nosotros le amamos, si nosotros nos arrepentimos y acudimos a Él nos usa, si estamos disponibles, ¿no? Entonces, pues más bien estoy aquí escuchándolas a ustedes y aprendiendo de ustedes. Gracias. Pues muchas gracias, Karime. Qué importante es lo que tú haces. Yo creo que sí, todos en algún momento, ya sea por el homeschool o por nuestra situación de vida, hemos escuchado cuestionamientos, ¿no? De amistades, de familiares. Oye, pero ¿y esto? Oye, pero ¿y el otro? Siempre un poquito, bueno, al menos de la mayoría de las personas con las que yo me he topado, un poco tendiendo al cuestionamiento, ¿no? Oye, pero esto que haces, pues no debería de ser así, o ¿qué no le ayuda o qué no le estorba? Y pues creo que esto que estás haciendo tú de mantenerte informada, aunque no sea situación, es muy importante. Muchas gracias, Karime. Y si tú también tienes algo que nos pueda ayudar nosotros, adelante. Gracias por participar. Este, bueno, ya ahora que nos conocemos, voy a tratar de repetir los nombres de sus hijos. Judy es Isaac, ¿no? Isaac de 12, Ale, Dani de 5, 6, casi 7. de 6. Ok.
Pili, Ezra sí, ¿verdad? De 8. De 8. Ezra de 8. Shanti, Aishel de 14. Bueno, y el bebé, ¿no? Pero bueno. Sí, y Shanti voy a hace empezar referencia a que durante apenas muchos también. años, pues. Ajá, y ahí va por la segunda temporada. Ay, Y segunda Karime, ronda. Ay, no manches. significa que te salió bien. Ajá. Significa que el Señor fue suficiente en la primera temporada. Sentí muy bien. No sé Ya si sé, ahí vamos. ahora quisieran compartir con qué cuestionamientos o con qué prejuicios se han enfrentado ustedes tanto por tener hijos únicos y como tener hijos únicos y hacer homeschool. Porque ya aunque no hagamos homeschool, ya de por sí los hijos únicos tienen como un estigma, ¿no? Egoístas, mucho de lo que dijo esta Ale, ¿no? Egoístas, no saben compartir, son muy mimados, son muy consentidos. Eh, no sé ustedes, pero yo crecí con 2 hermanas más, yo soy la menor de 3 hermanas. Y no, no, o sea, este, digo, ahora ya por gracia de Dios son un tanto diferentes, pero mis hermanas eran como si fueran hijas, bueno, vamos, no hijas únicas, seres únicos en el universo. Entonces, muchas veces siento que es más un estigma de lo que se cree, que no dudo que sí haya hijos únicos así, pero que no necesariamente está relacionado con que sean hijos únicos. Entonces, no sé ustedes qué han escuchado o qué les han dicho o a quién se han enfrentado. Y así si empezamos otra vez, Yuri, Ale, Philip, Shanti, Karim. Sí, bueno, yo creo que todo eso que dijiste de que si están consentidos, que si son egoístas, que necesitan un hermanito con quien jugar, ¿no? Que cuándo vas a tener otro bebé, porque ni modo que estés solito. Híjole, eso era bien fuerte para mí, ¿no? Porque empiezas tú a sentir culpa y dices, es que estás solito. Y después dices, bueno, ¿y Dios qué? ¿No? O sea, no cuenta o qué onda, ¿no? Y entonces a mí, yo tenía muchas ganas de tener otro bebé, pero pues no eran los planes de Dios. Y el poder madurar eso, Dios me habló con la mamá de Samuel, con Ana, ¿no? Y, y Dios me dijo lo que le dijo su esposo a Ana, ¿qué no te soy yo mejor? O sea, no te soy suficiente, no. Y yo en ese momento, o sea, caí así de espaldas y dije, o sea, ¿dónde tengo mi mente, mis ojos? Después mi hijo me pedía, ¿por qué no tengo un hermanito? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y es el mismo ejemplo, la misma vida ahora en Samuel, ¿no? O sea, Samuel dedicado a Dios, viviendo con el sacerdote, o sea, y Dios no se equivocó, ¿no? Y eso también lo tuve que entender yo. Dios no se equivocó. O sea, fue un regalo que Dios le hizo a Ana y, y también no se equivocó con darme un solo hijo y tampoco está solo y tampoco, o sea, empezaron a caer todos esos mitos y todas esas cosas que yo de cierta forma me creía de lo que dice la sociedad, de lo que dicen mis allegados, que me lo creí, me lo comí y sufría yo por eso. Y el Señor me dijo, no, a ver, o sea, esta es la historia para ustedes, este es el propósito y yo no me equivoco. Y entonces empecé a ver, al contrario, las bendiciones. O sea, no tienes un hermano, tienes muchos más, ¿no? Y empecé a comparar la relación que tengo con mis hermanos y ya saben, ¿no? Que está la frase, o la verdad no sé cómo va, pero que a veces tus hermanos no los escoges, pero a tus amigos que se convierten en tus hermanos, tú los escoges. O sea,
como que tampoco está padrísimo todos los hermanos, ¿no? No todos tienen una buena relación. Creo que hay muchos, si no es que la mayoría, que no tenemos una buena relación con nuestros hermanos y que elegimos. Entonces yo también eso lo vi como algo para consolar el corazón de mi hijo y le dije, bueno, mira, tú puedes elegir entre los hermanos que tienes de la iglesia, puedes elegir quién se puede convertir con la ayuda de Dios en tu hermano así, amigo, que te ayuda. O sea, no inventes, y yo no pude elegir y batallé mucho con eso, ¿no? Con aceptar cómo eran mis hermanos, con perdonarlos, porque yo fui la más chica, entonces pues fui la bulliada, fui todo, ¿no? Entonces, este, yo creo que al final de cuentas, como dijiste, Vicky, o sea, no es por el hecho de ser únicos, les pasa esto, sino que más bien somos nosotras las que también a veces hacemos esa distinción en nuestra casa. Pues es que es único, ni modo. No. O sea, es Dios con todas las mamás homeschool, tratando con su corazón y enseñándonos a educar a nuestros hijos a que estén dispuestos a que sean moldeados, sea uno, sean dos, sean tres, sean cinco, sean los que sean. O sea, y todos son de diferentes colores y sabores. A mí me tocó un niño, de voluntad, o sea, como suave, o sea, sujeto, y eso Dócil. es un reto, dócil, ajá, ese es un reto también fuerte, porque empiezas a crearte, eh, eh, o sea, empiezas a ponerlo en un lugar que no está, o sea, y también tú reconocer y decirle también a él que es pecador, porque, ay, es tan obediente, es tan bueno, y ellos se lo creen, y entonces no necesitan de Cristo. O sea, ojo, entonces es lo mismo, ¿no? Es el Señor mostrándonos a nosotras, mamás de 1 o de 1000, que necesitamos predicarle el evangelio a nuestros hijos, sean de voluntad firme, sean dóciles, sean como sean. El punto es ese. Y si tiene hermanos, qué bueno, y si no, también puede elegir a sus amigos, se tiene que adaptar, y aquí venimos a adaptarnos, ¿no? Y eso no significa que Dios se equivocó. Dios es bueno y así lo decidió, es más, o sea, así lo quiso. Eso fue su regalo. ¿Cómo lo voy a aceptar yo? Enojada, triste, decepcionada. Entonces yo tengo un problema con el Señor, que primero tengo que, eh, pues, resolver para entonces no pasarle eso a mi hijo. Ay, es que no tuve más hijos, es que esto, si yo tampoco estoy contenta, pues él no va a estar contento. Así es, Gracias. así es, Judy. Ahorita me llamó la atención algunas cosas que dijiste, varias cosas que dijiste. Yo incluso he escuchado la palabra abuso. ¿Qué es abuso de los padres? Nada más tener un hijo. O sea, sí, tal cual. Que son padres que abusan. Es un abuso tener al niño solo, ¿no? Entonces dices, híjole, bueno, la globalidad de la sociedad tiene como pues pensamientos ahí, prejuicios que igual yo no iba por la vida, la verdad, pensando si ese era único. Y ahora yo no iba por la vida pensando eso. Ahorita que decías que tú querías tener uno, yo quería tener 5, imagínate. O sea, a mí siempre me han gustado las familias grandes porque yo siempre estuve rodeada de mucha gente. eh, y bueno, pues no. Y entonces, tocando ese tema que decías que tú querías un hijo, otro hijo, y bueno, no estaba en los planes del Señor, me vino a la mente este versículo en Proverbios que dice que el hombre tiene planes, pero es Jehová quien endereza sus pasos, ¿no? Entonces, muchas veces para nosotros enderezar
volvemos a esta misma imagen de familia que tenemos, ¿no? Para nosotros eso es enderezar y eso es bendición. Y fuera de todo lo que sale de ese cuadro, nada, o sea, ya, o sea, no es bendecido. Y no es cierto, no es cierto, la vida es mucho más compleja que eso, ¿no? Y también me llamó la atención eso que decías que Isaac sí quería un hermano. Mateo jamás, o sea, no. Está vetada esa posibilidad, no olvídate. Entonces me gustaría las demás chicas que van a compartir sus experiencias, que incluyan también qué les han dicho a sus hijos. Me gustaría tener un hermano o no. En el de Judy sí. En mi caso, Mateo es el más feliz siendo hijo único. Entonces, bueno, no sé, Ale, si continúas. Sí, bueno, en cuanto a los prejuicios que mencionaban, igual lo mismo, ¿no? Pero cómo va a estar sola, la niña, pobrecita. Luego aparte hace homeschool, ¿cómo, no? O sea, le estás haciendo mucho daño. En general, bueno, eso, yo también quería más hijos, igual como dice Vicky, yo quería 5. Siempre dijimos que íbamos a tener 5, pero en mi caso fue un tema de salud. Cuando nació Dani a mí me dio preeclampsia y se me quedó la hipertensión, o sea, yo soy hipertensa. Entonces, tener otro hijo sería muy, muy riesgoso, muy peligroso. Y aceptar esa voluntad de Dios también me costó mucho trabajo, muchos años, porque fue como, pero más en el tema como de salud, más que de no tener hijos. Hoy en día soy muy feliz teniendo solo una. La verdad es que me gusta mucho tener solo una, pero en cuanto a prejuicios ha sido eso, y incluso he escuchado, o sea, mucho me han dicho, para solucionar mi problema de tener hija única, pues adopta, es el tema, o sea, ya con eso se soluciona el problema, ¿no? La adopción y ya. Y que se hace egoísta, que se hace mimada. Creo que eso, o sea, esos son los prejuicios, sobre todo gente pues que no conoce, gente que no conoce del Señor. Y Dani, ¿sí te ha mencionado alguna vez un hermano? Antes, cuando estaba más pequeña, sí, pero Dani es muy maternal, muy, 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 muy maternal. Le encantan los bebés, tiene muchos nenucos, le encantan los nenucos. Entonces, en la iglesia, por ejemplo, siempre está con niños más pequeños que ella, le encanta cuidarlos y jugar con ellos y está detrás de ellos. Y apenas le pregunté, ay, voy a adoptar un bebé, o sea, así de juego le dije, no, 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 yo en la iglesia tengo mis amigos, no, creo que no quiere. Muy bien, Ale. Ahorita que decías eso de para solucionar tu problema adopta, es esa la mentalidad, ¿no? Y siempre nuestro referente debe de ser, para nuestra paternidad y para nuestra vida en general, debe ser la Trinidad y debe ser Dios. Dios tuvo un unigénito, mas sin embargo, nosotros somos adoptados. Y Dios no lo hizo para solucionar el problema de Cristo que no tenía, o sea, claro que estamos, yo también muchas veces me gustaría adoptar, claro que me pondrían en la último renglón de la fila para adoptar porque estoy incapacitada según las leyes para adoptar a alguien, ¿no? Pero a mí sí me gustaría algún día, si están los planes del Señor, adoptar. No para solucionar, que tristemente muchas veces creo que ahora está como de moda la adopción. Y es un tanto a veces, no en todas las personas, pero porque está de moda, porque es bonito, porque es lo que hay que hacer, y si tomamos de referente a nuestro padre, él todo lo que hace lo hace por amor a nosotros. Entonces, incluso adoptar no es para solucionar nuestro problema o el problema del niño, o sea, pues cómprale una mascota virtual, o sea, un ser humano que vas a adoptar no es para solucionar el problema. Yo también he escuchado, ¿no? En ese tema de solucionar problemas, o sea, tener hijos para solucionar problemas, pues
ten hijos pues para que aren el campo, ¿no? O ten hijos para que me cuiden ¿quién me va a cuidar cuando sea grande? Yo he escuchado también eso. Es que un solo hijo cuando seas grande, no. O sea, ¿cómo voy a tener hijos para que me cuiden? O sea, casi que si estoy teniendo esclavos, ¿no? Yo estoy teniendo empleados. Y entonces nuestro modelo siempre debe ser el Señor. Podemos adoptar, pero siempre debe ser por amor a esa alma, por amor a ese niño. Si tenemos un corazón así, el Señor va poniendo todo, el Señor va enderezando nuestros planes, nuestros pasos al respecto, ¿no? Gracias, gracias, Ale. No sé quién seguía, si Shanti o Pili, pero no sé. Pili, si quieres, porque Shanti no tiene cámara. Pues, Ezra, a nosotros batallamos mucho para tener un bebé y ya nos habíamos hecho la idea, ya habíamos dicho, no se pudo. Mi esposo y yo nos fuimos a Cancún, tuvimos unas vacaciones espectaculares y dijimos, le dije, güerito, no se pudo mi vida, hasta aquí. Sale, vamos a caminar nosotros solitos, ¿no? Pues está bien, nos la vamos a pasar bomba, ¿no? Y ya nos habíamos hecho esa idea de nosotros dos, entre comillas, solito, como dijeron por ahí, solitos, y el Señor nos dio a Ezra, ¿no? Entonces, para nosotros fue no, 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 una noticia espectacular, un embarazo soñado, ¿cómo te diré? Es como cuando te dicen, esto es un no, piensa como en un sueño que tú tienes y te dicen no, y de repente te lo dan, o sea, no cabes, ¿me explico? Y ya no hay oportunidad en tu corazón de decir, quiero otro, o sea, ya se había borrado de la cabeza y nos habíamos reseteado el que queríamos 3 hijos, el que me explicó, todos esos planes que haces de novio ya se habían reseteado. Entonces, cuando nos llega Ezra, el Señor nos permite ser padres, nuestro corazón se llenó de tanto amor y de tanto contentamiento que no hay cabida en nuestros cerebros para otro más, ¿me explico? Es como de gracias, Señor, tan tan. Y a Ezra se lo explicamos así. ¿Sabes qué? O sea, y siempre le hemos dicho y luego nos dice, a ver, cuéntame otra vez, pero ¿cómo fue la reacción de mi papá cuando abrió el sobre? Pero, y así, ¿no? Ya sabes, y le contamos toda la historia. Y entonces él dice, me dijo un día, lamento porque sé que querías más hijos. Me dice, de verdad me hubiera gustado que pudieras tener más. Y le dije, de verdad me da gusto que el Señor haya cumplido mi sueño y que Él haya visto que así era lo mejor. Entonces, Él ha aprendido que Él es un regalo de Dios para nosotros y que su vida tiene un propósito. Por algo le permitió estar aquí, ¿no? Y no tampoco, o sea, como que en su corazón no es como que quiere o no, sino que tiene contentamiento con que él está ahí, es parte de esta familia y esta gran familia somos 3 personas, ¿no? Tuvimos un perro, no supo cuidar al perro y le enseñamos todos necesitan una atención y un amor especial, no sabemos cuidar a este perro, ya nos dimos muchas oportunidades de aprender, no lo aprendimos y él merece estar en un lugar mejor. Entonces lo vamos a dejar ir con una familia que lo ame profundamente y lo soltamos. Entonces hemos tratado de darle ese tipo de enseñanzas. En cuanto a que está solo, pues como la familia conoce la historia, entonces no hay como de, ay, deberías de tener otro. O sea, a nosotros no nos ha tocado. Es de gente externa y honestamente al principio yo me quedaba y sí me hacían sentir como de todos los comentarios, ¿no? De si solito, bla, 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 que te dicen, ay, pero le hace falta el hermanito. Y yo me quedaba callada y al principio sí como que sí sentía, ¿no? Pero hay un momento en el que dije, o sea, no voy a permitir que me sigan haciendo sentir así, porque no es algo que yo pienso. Entonces comencé a contestar y la gente, cuando tú le contestas de la forma más honesta, hasta como que cierran la boca y aprenden para la que sigue, ¿no? Ay, pues no tienes ganas de otro. Todos quisiéramos otro, pero ya no pude. Me costó mucho trabajo tener esto. El Señor me ha dado uno y tengo contentamiento. ¡Ah! Se quedan ante mi respuesta como de, ups, la regué. Me explica como toda la gente piensa como, pobre mujer, solo pudo tener uno, ¿no? Y yo así como, no soy pobrecita, pero mejor cierra la boca y no te metas en donde no te llaman.
o sea, yo sí soy muy de, no les digo de esa forma grosera, pero les digo las cosas como son, ¿no? O sea, esto es lo que el Señor me dio y estoy contenta, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha funcionado estas como estigmas que dicen de hijo único. Con Ezra hemos tratado de no manejarlos ni hacer que se los crean, no. No porque seas, o sea, seas uno o seas miembro de una familia de 5, de 9, ah, no es agradable al Señor que seas un egoísta y que seas una persona déspota o que andes presumiendo lo que tienes o que no. O sea, aquí yo trato mucho de que no haga distinción entre lo que él tiene en oportunidades, tanto materiales como emocionales, como todo tipo de recursos, y lo que alguien más no tiene. Entonces, creo que nunca he visto eso ni he tenido ese temor de que mi hijo sea así. Siempre le he dicho, una persona amable tiene cabida en cualquier lado. Si tú eres una persona pelada y eres un ególatra y eres la gente no va a querer estar contigo. Entonces, creo que tiene mucho que ver nosotras como mamás, primero pararnos en el Señor y creernos toda esta parte que Él nos da y saber que el mundo siempre está diciendo cosas de cualquier índole, de cualquier materia, pero nosotros repelerlas y educar a nuestros hijos conforme Dios dice y tratar todos como dijeron, ¿no? O sea, sí es importante hacerle al niño ver que es pecador, pero creo que es más importante hacerle ver cuál es la vida que el Señor quiere que viva y en qué plenitud quiere que la experimente. Y bueno, esa es mi particular historia. Ok, pues, les platico, fui una mamá soltera durante 12 años. Son hijos solos, Este, pero no sé ni qué iglesia ni qué lo promueve. ¿Cómo? Ya no supe. Bueno, eh, ahora volví a ser mamá soltera, pero ahora tengo dos, ¿no? Y por mucho tiempo yo fui hija única y lamentablemente vi la culpa de mi mamá, pero mi mamá no pudo tener más bebés. Y ahora que me toca esta parte a mí, y aparte sola, sin un hombre en casa, me di cuenta de que dependía totalmente de... cuando uno comienza a vivir, en mi caso fue, pues es lo que tengo en este momento, no tuve opción de poder ver, tengo estos tres caminos, voy a decidir por aquí, por acá o por allá. En mi caso era uno y no había de otra. Igual recibo el llamado y yo dije, ay, pues a menos que me quede sin trabajo, sin dinero, sin ningún ingreso, porque qué locura, ¿qué es eso? Y dijo Dios, ok, pues me cerró todos los ingresos y todos los recursos y dije, ay, por hablar. Y pues ya, fue así, ¿no? Conforme voy y viendo homeschool, haciendo homeschool, descubriendo este mundo, me doy cuenta como, pues, Dios era el esposo en casa, era el Señor y el Padre y el amado y el Maestro. Voy descubriéndome como hija, como pecadora, como mamá, pero sobre todo descubrí que el homeschool no era madre, sino de Dios. Se trata del corazón de cada uno de los involucrados dirigidos a Dios. Es un hogar que está pensado para alinearlo con Él y ese era el sentido del homeschool que Dios deseaba en mi casa. No conocíamos la vida, Aishel es mi hija, Aishel y yo no conocíamos la vida normal de, va a rutinas, cómo puedes jugar.
Entonces comenzamos a vivir y comenzamos a relacionarnos, nos conocimos como seres humanos, pero también como mamá e hija, no sabíamos serlo y toda nuestra vida se reestructuró, toda nuestra vida cambió y siempre quiso ella un hermano. Entonces, en mi caso, la gente me lo decía y yo lo único que podía hacer y quería aparte era rescatar animales, ¿no? Así, rescatar perritos. Y quienes me conocen lo saben, soy un amante de rescatar perritos, tengo esa oportunidad, bendito Dios, y lo hice yo creo como en 5 ocasiones, y no tengo 5 perros, sino solo tengo 2, y ahorita es como, ayuda, necesito acomodar, ¿no? Pero es Dios el que va dando esas opciones. En mi caso tuve esa posibilidad y ayudó muchísimo el tener una mascota y luego 2 y luego otra vez una y luego como que Dios ocupó esa parte en el corazón de Aishel y pudo ella también tener contentamiento en ese aspecto, pero en mí no, yo siempre decía otro hijo. Y un día en mis locuras quería la sonrisa de Leti. Un día en mis locuras y quienes me conocen, me voy a inseminar. Y Dios puso la opción, la oportunidad de tener esos recursos y mi casa se desmoronaba y fue de, no, creo que tengo que arreglar mi casa. Entonces, Dios ha sido bueno y yo creo que, se ha de reír tanto con mis locuras, pero lo hago, no sé, no decido impulsivamente, pero Dios no me permite ir más allá en la mayoría de los casos, ¿no? Y fue un milagro totalmente, mi cuerpo no daba vida, de hecho, Aishel es un milagro, y, y ahora que tengo este bebé, yo puedo ver cómo Dios cumple los anhelos del corazón, pero en el momento en el que uno se enfoca en sus necesidades, en complacer lo que uno quiere, en sus sueños, todo sale mal. No tiene nada que ver. Homeschool es un sueño para muchos, pero muchos no pueden hacerlo. No se arriesgan. Tener un hijo, la maternidad, es un sueño para muchos, pero muchos no pueden. Y muchos lo tienen y no lo quieren. Yo creo que depende de que Dios vaya dirigiendo la vida de cada quien y le vaya mostrando y revelando cada paso de su vida, porque no siempre entendemos los planes de Dios. Pero el hecho de tener una hija única, en mi caso, fue la oportunidad más increíble para juntarnos, para relacionarnos y acercarnos juntas a Dios. Tengo una vida muy, muy, muy intensa con Dios. A lo largo de mi vida, mi relación con Dios ha sido muy intensa y poderle presentar a Dios a través de Homeschool para mí fue la única forma que tuve de abandonar mi control para llevarla a los pies de Cristo, ¿saben? Y entonces me fui dando cuenta como Dios hace que las cosas fluyan. Las palabras, los consejos de las personas que a veces ni hijos tienen, siempre van a estar ahí. Las mejores oportunidades y opciones que todo el mundo te va a presentar para hacer mejor lo que solo Dios y tú saben que estás haciendo, siempre van a sobrar. Pero aprender a ser prudente y escoger o de plano ignorar, creo que es una de las enseñanzas más importantes, a cerrar los oídos del mundo para poderlos, incluso los propios, para poder escuchar y estar atento a lo que Dios quiere. Solamente la voz de Él es muy duro y es muy difícil, pero cuando hay dos papás, poder alinearse al corazón de Dios es bien importante porque al final, en mi caso, yo supe que yo no cumplía las expectativas de mi mamá y nunca las cumplí. En primera porque fui una y ella quería más. Y en segunda porque quería todo de mí. Entonces, siempre me sentí culpable por nunca llenar el vacío de... Y a veces no nos damos cuenta que incluso conociendo de Dios o sin conocer, siendo hijos únicos o siendo miles de hermanos, va a pasar lo mismo, porque no tiene nada que ver con cuántos hijos tienen, sino
con el corazón de cada uno de nosotros y al final el egoísmo va a estar presente. Conozco una persona que es narcisista y estoy redescubriendo ese concepto y fue una persona que tuvo 5 hermanos y está haciendo demasiado daño y no tuvo nada que ver si era hijo único o no. Y conozco personas, o bueno, yo, que fui hija única y creo que no soy así, ¿no? O sea, digo, no sé, las personas que me conocen sabrán, pero depende de Dios y de cómo Él dirija absolutamente todas nuestras vidas. Siempre se va a tratar de Él. Cuando desenfocamos el lente de nosotros, de las personas que nos rodean, que no nos alimentan, que no están ahí, entonces todo cambia. Entonces el corazón de Dios es lo importante, sus deseos y pues ahí va. Muchas gracias, Shanti. Muchas gracias por compartirlo. Y sí, el Señor tiene sus tiempos, sus planes. Y lo que tú dices, ¿no? Incluso acallar nuestras propias voces y nuestras propias opiniones. Y lo que tú dices, no nada más con hijos únicos sucede, también con familias con más hermanos, que los papás ponemos muchas expectativas en los hijos. Es una especie de realizarse a través de los hijos, ¿no? O de lograr identidad. Todavía ya estamos viejos y queremos seguir logrando identidad a través de lo que el hijo hace o es o logra o de su comportamiento, ¿no? Le tratamos de colgar, como tú dices, ese peso a un niño, que ni siquiera se lo deberíamos de colgar a un adulto, mucho menos el peso a un niño de tú satisfáceme, ¿cómo se conjuga ese verbo? Bueno, tú dame satisfacción, tú dame identidad, ¿no? A lo mejor no me realicé en otras áreas de mi vida, o no hice esto, no hice aquello, no tengo esto, no hice aquello, pero tú, sé un buen hijo, tú, logra esto, tú. Y eso es tremendamente que lo hagamos con uno o con más hijos, ¿no? Pues me salí sin querer hace un momento del Zoom. Y Pili, ya no te dije, sí, tú no sentiste esa presión tan fuerte pues, por tu antecedente médico y demás, ¿no? Pero fíjate que algunas otras situaciones tampoco sentimos esa presión. Yo por ser mamá soltera y casi, ya esta mensa ya metió la pata, yo tampoco he sentido esa presión de ten otro hijo. ¿Para cuándo el otro? Porque pues no, pues no. Entonces, pero sí veo que en otros cuadros, en otras imágenes, sí es mucha la presión eh, para los papás o para la mamá. Ahora les quería preguntar, sí hay retos, o sea, sí es una situación complicada, bueno, no complicada, no es la palabra, es una situación compleja o diferente el solo tener un niño. Yo, por ejemplo, me ha pasado un poquito esto que mencionaba Chantal también, ¿no? O un bastante. Es que eres tú y él, o tú y ella, o los papás y el niño. Pero sobre todo más es con la mamá, creo, no sé, las que tienen esposos, si en sus esposos es la misma situación, pero creo que es más intenso con la mamá. Estamos tú y yo solos en casa todo el día. Entonces creo que lo difícil es eso. En mi caso, para las que estén pasando por algo así o por si a Karime alguien le llega a preguntar, creo que en mi caso lo que tuvo que pasar es que no había forma de eludir mi responsabilidad. O sea, no hay forma de ve a entretenerte con tu amiguito, con tu hermanito. O jueguen mientras yo, mientras yo asimilo la vida en un momento a solas, ¿no? Es como más intensa, más cercana la relación mamá e hijo. No sé si a todas ustedes lo han experimentado así. A mí al principio me costó mucho trabajo porque yo era
una mujer muy independiente. Yo iba y venía cuando yo quería. Yo hacía y deshacía lo que yo quería cuando yo quería. Y una vez que llega Mateo, pues oh, sorpresa, ya no puede ser así. O sí podría ser así, pero me iba a llevar a Mateo entre las patas, como se dice coloquialmente. Eh, entonces, yo lo que tuvo que pasar mío, lo que el Señor hizo en mí fue tener que morir. Yo tuve que morir a mi tiempo para mí misma. Yo tuve que morir a mis ganas de yo hacer esto. Yo quiero hacer esto. Que creo que todos los papás con más de un hijo, inclusive las mamás principalmente, es un proceso por el que se pasa. Eh, pero creo que con los hijos únicos es más intenso, porque, repito, no se puede entretener con el hermanito, no puede ir a jugar con el hermanito. Entonces, sí, sí, en mi caso sí fue complicado. Muchas veces eso me amargaba, la palabra es amargaba. O sea, eh, no es lo que yo quiero. O sea, sí, mi amor, te amo, demás, pero yo, repito, era una mujer muy activa, con muchos, eh, con mi agenda muy llena. Entonces, el tener que ahora ver por no nomás que no se electrocute, que coma, o sea, no nada más que permanezca vivo, sino el involucrarme en su desarrollo, y más con el autismo de Mateo, fue una situación en la que tuve que morir. Y al principio morir, pues no es agradable, morir no es agradable para nada, ¿no? Y morir es sinónimo de dolor. Eh, entonces, la verdad es que al principio no lo quería y repito, me amargó mucho, me amargó mucho. Tener que renunciar a mi tiempo, a mi forma, a mi espacio, a, a muchas cosas, pero el Señor en su paciencia me fue enseñando que eso es lo que hace Él con nosotros. Eso es lo que Dios hace con nosotros. O sea, tan así que se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo por nosotros. Tan así que nos prepara un lugar para que habitemos con Él. Y que nos promete estar con nosotros todos los días. O sea, no imagino al Espíritu Santo abandonándome para tener un tiempo consigo mismo. O no imagino al Padre diciendo, ay, ¿sabes qué, Victoria? Hoy estás muy pesada, con permiso. Ve a meditar en quién eres. O sea, no. Y creo que eso me despertó, entender eso. El Señor lo usó para despertarme y decir, quiero que experimentes esto. Y sí, va a ser muy intenso. Y sí, tienes que morir. Y sí, te quiero ahí. De tal forma que al principio yo siento que cometí en mi pecado, obviamente, y en mi madurez, que por misericordia del Señor me ha ido madurando. Eh, pero fue en ese lapso donde más probablemente, inconscientemente y sin palabras, hería a mi hijo, porque le hacía sentir que era una carga. Una carga, o sea, no se lo decía, pero o sea, mi actitud, los niños, al menos yo lo percibo así con el autismo de Mateo. Mateo no entiende muchas cosas literales o las entiende mal, pero sabe percibir el estado de ánimo de una persona y dirían los agnósticos, las vibras de alguien, a la perfección. O sea, Mateo te lee y entiende de qué humor estás. Y entiende qué quieren decir esos ojos, y qué quiere decir ese gesto, y qué quiere decir esa indiferencia, y qué quiere decir tu caminar. Entonces, yo mucho tiempo, muchas veces sería mi hijo sin palabras por hacerle sentir que era una carga. Probablemente ni yo lo racionalizaba, ni yo lo concientizaba.
Pero después, viendo hacia atrás, no, sí, en mi corazón eso era lo que había. Es que es una carga, es que todo el día y encima te saqué de la escuela para hacer homeschool, o sea, y encima estamos aquí y bueno, platicándoles un poquito de mi intimidad, yo vivía o vivo con muchas personas. Entonces, Mateo y yo, hasta la fecha, hasta sus 13 años, que tiene el día de hoy, compartimos la misma cama. Aquí más de un psicólogo gritaría y pegaría, apagaría el Zoom y diría, esta mujer, localícenla para ir a la arrestar, porque eso es abuso. Pero esa es la situación, esa es mi situación. Eh, y durante muchas veces me entristeció, me amargó, me deprimió, porque repito, yo siento que yo estaba muy casada con esta normalidad, o sea, deseo esta foto familiar y deseo que esta sea mi vida. Y cualquier cosa que salga de este marco, qué horror, esto no es bendición, es culpa de mi pecado, es que si yo hubiera, es que bla, 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 bla. Haciendo a un lado totalmente la gracia de Dios y haciendo a un lado su misericordia. Y en su misericordia y en su gracia, el Señor fue sanando todo este pensamiento incorrecto de tu vida no tiene que parecerse a la de nadie para ver mi gracia. Tu historia no tiene que ser la de nadie más para ver mi amor. Y no tienes tu historia que parecerte a la de nadie más para entonces ser feliz y estar satisfecha y tener identidad y estar contenta. Entonces, indirectamente yo veía que cuando yo estaba en esta zona de estar amargada por tener que estar todo el día con Mateo, eh, Mateo lo reflejaba, me lo rebotaba en su actitud. Eh, porque no quiero que si alguien escucha esta grabación en algún momento, o a lo mejor para alguna de ustedes mismas, que sí, el Señor de gloria en gloria y todo sale bien y amén. Y sí, eso es cierto, de gloria en gloria y todo sale bien. Pero la verdad es que hay momentos muy difíciles. Y la verdad es que hay momentos en los que uno se siente frustrado y se siente amargado. Y el Señor me ha hecho ver qué es lo que quiero compartir con ustedes, que creo que ya lo saben, pero si alguien que no lo sepa escucha esta grabación después. Es que el problema no es que tengas un único hijo, o el problema no es que seas mamá soltera, o el problema no es que tu hijo tenga autismo, o el problema no es nada de eso. El problema es tu insatisfacción personal. Que aunque tengas esposo, aunque tengas un trabajo estable, aunque tengas dinero, aunque tuvieras 5 hijos como siempre dijiste querer, aunque tus hijos fueran los más neurotípicos del mundo, ahí seguiría tu insatisfacción. Tarde o temprano algo la botaría, algo la sacaría a la luz. Entonces, entender eso fue muy difícil porque, ups, ¿a quién le echo la culpa entonces? Yo no tengo a quién echarle la culpa de mi insatisfacción. Y quiero que quien oiga esto en algún momento eh, sepa que hay contentamiento y hay felicidad, aún en los casos más bizarros, más indeseables, en los escenarios más cero parecido a lo que queremos o cero parecido a lo que soñamos. Ahí está el Señor y su gracia es suficiente y la gracia del Señor es multiforme. Hay gracia para todas las situaciones. Entonces, eso es a mí en mi caso lo que más trabajo me costó. De hecho, yo le decía a Mateo mi remorita, porque no sé si han visto que los tiburones siempre tienen sus pececitos pegados, sus rémoras pegadas como con Resistol 5000. Y así es Mateo. Así es una sombra. Mateo es una sombra. Tanto porque es hijo único, como por nuestra dinámica familiar, como por su autismo. Mateo es mi sombra. Nada más no está aquí porque me salí de la casa porque no tenía red. Pero si no estaría aquí escuchando y asomándose.
cosa que en algún momento me molestaba y me irritaba mucho. Pero bueno, ya, como les comentaba, el Señor ha ido transformando eso. Entonces, no sé si en el caso de todas ustedes, eso de tener que ocupar todo su tiempo para sus hijos ha sido un reto o han tenido algún otro reto que nos quisieran compartir. Yo, pero no sé si creo que Pili quiere decir algo. Ay, sí, muchas gracias. Pues, de rápido. Ah, creo que agradezco la oportunidad de que podamos compartir y, por ejemplo, lo que decía ahorita Judy, ¿no? Todo lo que me hablaba de todo lo que nos hablaba, cómo le habló Ana y eso, o sea, te nutre escuchar a otras. Pero particularmente puedo mencionar que ahorita que estabas diciendo como las particularidades a las que nos enfrentamos las mamás con hijos únicos, ¿no? Creo que, creo que ese es un problema que muchas veces nosotras mismas creamos. El meternos en la cabeza que porque solo tenemos un hijo, tenemos diferencias a lo que mi vecina que tiene 5 presenta. Y ese es el discurso, ¿no? Que la sociedad misma señala, se agarra de ahí para ver como, es que tú solo tienes un hijo. Entonces la amiga te dice, ay, pero es que tú solo tienes uno. Y como ella tiene 3, entonces cree que tú tienes menos problemas o dificultades que ella, ¿no? O nosotras que tenemos un hijo divergente tendemos a pensar, pero es que su hijo es neurotípico, entonces ella no tiene lo que yo. Y no es cierto. Todas las mamás, o sea, tengo una amiga que tiene gemelas y todo el tiempo están de la greña, o sea, pero en serio, amanece el día y desde que les está sirviendo el desayuno, las niñas ya están, ¿me explico? Entonces, hay que quitarnos de la cabeza el discurso de que la de al lado está teniendo menos dificultades o menos, no. O sea, tengo otra amiga que tiene 4 y sus 4 niños son neurotípicos y está viendo al mío y me dijo, qué bárbara. No cabe duda, o sea, hasta que vio al mío hacer una pataleta marca, pero hágame, y yo con toda la paciencia del mundo tratar de regular, encontrar que mi hijo se regulara, dijo, no cabe duda que todas batallamos con algo, tengas 1 o tengas 3. Entonces vamos a quitarnos el discurso de que porque nosotras tenemos 1, tenemos más o menos particularidades. Todas tenemos, y si el Señor nos permitió 1 o 3 o 1 de 12 y ahora un bebé, es porque así te tocaba y porque esa es la voluntad perfecta de Dios, ¿no? Entonces, quitándonos de ahí esto, la otra parte es el homeschool es un llamado. Y como todo llamado, o sea, no hay persona perfecta, solamente Jesús fue perfecto, solamente hay un pastor que fue perfecto y eso fue Jesús. Y aún nuestros pastores a veces nos quieren hacer creer dentro de nuestras iglesias que es perfecto. Ve los hijos del pastor, ve la esposa del pastor y ve la vida del pastor. ¿Y deberíamos de verlo a él? No, deberíamos de ver a Jesús. Entonces, quitarnos de la cabeza todo eso. La forma de crianza y las ideas van a ir conforme nosotros nos vayamos nutriendo, educando y caminando. Unas a lo mejor pueden estar más adelante en una cosa y otras en otra, pero es como esta analogía que te dicen, o sea, plantas semillas y no todas crecen ni al mismo tiempo, ni van a salir del mismo color, no sé, algunas les favorece el sol, algunas no, etcétera. Y creo que así somos todos. Entonces, esta parte de juzgarnos o de analizarnos como madres está padre, pero siempre y cuando vayamos de a complemento con la nutrición. Yo creo que si hablamos de homeschool, todas hay días que, vaya, tenemos hormonas, que el Señor así nos diseñó, ¿no? Y entonces hay días que amaneces como, hoy no me quiero ni levantar, hoy, wow, hoy me veo al espejo y me veo súper espectacular, wow, me pongo la misma ropa y mañana, o sea, como seres humanos somos así y como seres humanos que están guiando otros seres humanos, pues creo que eso influye en el homeschool. Hay días que te jalas los pelos y hay días que estás como, wow, hoy todo salió espectacular, pero
también creo que el parte de entender que muchas veces así son las cosas y que todas pasamos por ello y que si nos flexibilizamos y admitimos, puede ser un bálsamo para las demás. Y eso es lo que quería decir. Um, Dejar de hacer distinción entre si somos mamás de uno o no. Yo quería oír esta plática porque quería escuchar la perspectiva de las demás, de decir, ¿qué piensan? Tal vez piensan que no hay tanta diferencia entre tener uno y tener tres. Y sobre todo nosotras que tenemos uno, poder ir compartiendo esta visión a los demás y decir, bueno, tú tienes tres, tienes sus particularidades, yo tengo uno y tiene sus particularidades. Eso es lo que yo quería decir. Y ya, no hablo más, chicas. Gracias, Pili, estoy totalmente de acuerdo. Y ese creo que es el punto, ¿no? Nuestros centros, nuestros ojos siempre deben de ser Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Independientemente, ¿no? Como dice Pablo. Estoy acostumbrado a la escasez y a la abundancia, a esto y al otro. Y creo que eso es lo que el Señor quiere entrenar en nuestros corazones, sea cual sea nuestra situación. Muchas gracias, Pili. Judy. Sí, sí, yo creo lo mismo. Creo que todas estamos pues en ese entendimiento y trabajando en ello, ¿no? Dios mostrándonos que Dios no se equivoca y que tanto las mamás de 2, 3, 4, 5, 6 pasan cosas, porque al final de cuentas Dios trata con nosotros, con nuestro corazón. Obviamente va a haber luchas, ¿no? No va a haber alguien que diga, no, yo no lucho, no fluyo. Pues no, la verdad es que somos pecadores y hasta las mujeres que no tienen hijos también tienen luchas. Y las que decidieron no tenerlos porque ellas así son felices, también tienen luchas, ¿no? Pero sí creo que sí hay particularidades, sobre todo para compartir con aquellas que en ciertos temas nos sentimos temerosas o inseguras, ¿no? Escuchar a alguien que dice, no, eso es normal, yo también lo vivo, y decir, bueno, está bien. Yo ahorita escuchaba a Vicky, ¿no? O sea, primero adaptarte y dar tu tiempo. No tuve tanto problema en eso, porque creo que así es la maternidad, cuando empiezas a compartir tu tiempo y todo. No mi problema, mi aprendizaje en el que estoy ahorita es ahora al revés. Cortar el cordón, porque es uno, porque es mi compañero, porque 24/7 y porque, o sea, soy su mamá, o sea, no es mi amigo, no es o sea, el que está conmigo, o sea, tengo un esposo, ¿no? Él y yo somos uno. Entonces ahora estoy en ese proceso de, pues ya, o sea, córtale, ¿no? O sea, yo sé que todavía no se va a ir, pero es necesario también madurar en eso y no estarle pasando a él todas las cosas que yo traigo, porque no tengo con quién desahogarme, porque en algún momento lo hice y no sabes cómo, o sea, los lastimas, los marcas, y ellos se sienten también angustiados de tu estrés, ¿no? Y dices, ¿qué onda? Y yo sé que esto no es exclusivo de hijos únicos, ¿no? Sino a lo mejor tienes muchos hijos, pero con uno te identificas más y con él, es que me siento así y así, o sea, aguas, ¿no? Párale tantito, ¿no? En mi caso, yo ahorita estoy pues en la adolescencia y preadolescencia fue así de como mi niño ya no es mi niño y, o sea, un verdadero ritual de duelo, si lo puedo llamar así, un duelo en el que decidí entregar esta relación y este amor de madre y todo eso al Señor. Le entregué a Dios a mi hijo y decir, bueno, o sea, es primero hijo del Señor y él tiene que crecer y tiene que pasar sus experiencias y tiene que vivir y mis brazos ya no alcanzan. Me van a decir, ay, que eres una exagerada, apenas tiene 12 años, pero es lo que el Señor me está diciendo ahorita, ¿no? Entonces es como, pues, soltarlo, confiar en Dios
Y la única manera de que yo sepa que en el momento de la tentación, la prueba y todo, es saber que escuchó el evangelio. Entonces, mi objetivo obviamente es el de siempre, pero ahora es más enfocado en eso. No le puedo estar prohibiendo, sí le tengo que decir, sí le tengo que enseñar, sí le puedo prohibir, pero cuando yo no esté, ¿qué? ¿No? Entonces, más que estar haciendo eso, es como, a ver, enséñale temor a Dios, porque en el momento en que estés solo y le venga la tentación, también junto con la tentación está la salida. Pero ¿cuál salida? Si nada más se la dices una vez al mes, no, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso mismo, yo escucharlo, entenderlo, aceptarlo y confiar en que Dios es bueno, que Dios no se equivoca, ¿no? Dios va por partes. Primero acepta que Dios te dio un solo hijo, bla, 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 bla. Ahora acepta que Él es su papá, que Él lo va a cuidar, Él sí lo va a ver, Él sí sabe sus pensamientos, Él sí. Entonces ahora empieza a trabajar la otra manera, ¿no? Y entonces todo el tiempo estamos aprendiendo y seamos mamás de cuanto sea, pero yo les quería compartir, yo como hijo único, que estuvo conmigo, que es dócil, que es amor, o sea, imagínense, y yo creo que, repito, las que tienen muchos, a uno se agarran, siempre hay uno que es como más empático con la mamá y al que le cuentas y despegarte, dejarlo que y de repente Isaac me dice, a más tardar, me dice, yo sé que él no, no sé si le entienda o no, a más tardar a los 21 me voy a vivir solo. Y yo así de, ¡ah! O sea, ya me quedan cuantos, no puede ser, ¿no? Tiene eso en su mente, yo no sé si lo haga o no o cuándo, pero necesito, yo creo que el Señor sabe cuán intensa soy, que desde estos años me empieza a decir, pues vete, separando, vete despidiendo, o sea, ve madurando, ve creciendo, ve dependiendo de mí. O sea, no eres la supermamá y ese niño ya, o sea, ese niño ya anda. En otro lado, el niño que me lo podía jalar a todos lados. Ahora es una persona que ya tiene sus opiniones, que ya tiene sus cosas y que sí tengo que estar pendiente, pero pues ya, o sea, ya tengo que empezar a retirarme un poco, ¿no? Entonces, híjole, creo que son temas de todas, pero no sé si se acentúen más o la verdad no sé, pero imagínate tu compañero 24/7 y lo tienes que dejar ir. Entonces, pues con oración, creo que todas podemos decir aquí es nuestro punto débil, pero al final de cuentas podemos estar orando unas por otras, justo en esas cosas que nos cuestan más trabajo, ¿no? Y me tengo que ir, chicas, perdón, tengo que hacer Gracias, Yuri. desayuno, Gracias, pero pero me te dio mucho entiendo. gusto y voy También a el ver episodio 3, el igual. final grabado, lo voy Mucho a ver. gusto. Gracias, Gracias Judy. por todas Bye las bye. Gracias. aportaciones. Bye. Sí, yo me identifico también con Yuri en ese sentido, que ya tiene 13, que ya empieza a mostrar sus propias resoluciones, independencia, sus planes. Y ya no le alcancé a decir a Yuri, ¿no? Pero ahí también se parece a Ana. Lo recibí para dejarlo ir, lo recibí y lo crié y adiós. Y está bien, ¿no? Está bien, por eso la importancia de que nosotros estemos firmes en la palabra del Señor y que nosotros desarrollemos una relación así, para que cuando perdamos de una u otra forma las relaciones así, esta sea la que siempre nos mantenga en ancla. Ale, ¿tú tenías la mano alzada hace rato? Sí, ya no me acuerdo por qué. Pero en general,
Bueno, me identifico con cada una en todo lo que dicen, en todo. O sea, ahorita estaba llorando también porque dije, es que me pasa lo mismo, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Y agradezco mucho este tiempo porque la verdad es que me sentía sola. Apenas le decía a mi esposo, es que no conozco a nadie que tenga hijos únicos y haga homeschool y tenga una hija y bla, 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 ¿no? Y entonces entiendo también que cada caso es particular, no todas somos iguales y nunca voy a encontrar una mamá exactamente como yo con una hija, bla, 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 ¿no? Mi hija en general es todo lo contrario a lo que dice Judy que es su hijo. Es muy demandante, es muy de carácter firme y ella tiene una convicción y le cuesta mucho obedecer entonces, para mí, y yo soy todo lo contrario, yo soy muy como reservada, introvertida, así, y ella, uy, habla y tal, y sale, entonces, en ese punto chocamos mucho. También me identifico mucho con lo que con lo que decías tú, Vicky, de que muchas veces siento que le hago daño haciéndola sentir que es una carga, porque es cierto que em, el homeschool con un hijo, o por lo menos para mí así ha sido, pues es difícil y es demandante y es muy, aparte de que es así como les menciono a mi hija, habla muchísimo, 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 muchísimo. Todo el tiempo me está hablando, hablando, hablando. Hay veces que no puedo ni hacer cuentas, o sea, de lo que voy a comprar, del súper y tal, y le tengo que decir, espérame tantito, dame 10 minutos, voy a hacer mi lista y mis cuentas y ahorita me sigues diciendo porque todo el tiempo me está, ¿te acuerdas? Y te acuerdas y la película y no sé qué, y mi amigo y bla, 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 bla. Entonces todo es como si todo el tiempo estuviera la televisión prendida, porque ella todo el tiempo está hablándome, 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 hablándome. Y como no tiene con quién hablar, pues soy yo. Y luego me da culpa, ay, debería estarla escuchando todo el tiempo, todo lo que ella me diga, porque no tiene con quién más hablar. Apenas le decía a mi esposo un día yo iba manejando y tenía mucha prisa por llegar a un lugar y ya no tenía gasolina y había mucho tráfico y bueno, todo, ¿no? Y entonces yo iba pensando, así manejando, concentrada en cómo llegar, y me dice, porque es pequeña todavía, tiene 6 años. Me dice, mami, ¿cómo te imaginas que va a ser mi primera casa? Y yo, ¿cómo? O sea, y yo pensando en el tráfico, en la gasolina, y no sé qué, y yo, mande, mami, ¿cómo te imaginas que va a ser mi primera? Y yo, ay, mi amor, no sé, no estoy pensando en eso. Y entonces la veo por el retrovisor y me hace así. Y yo, ay, no puede ser, debería estarle escuchando, debería poner atención a todas sus pláticas, todo lo que me tiene que decir, porque no tiene con quién hablar. Y también alguien mencionaba, creo que, ay, no me acuerdo quién, pero de pronto me pasa como mamá, o sea, porque no solo son sus problemas de ellos, sino también los nuestros. Me pasa mucho que como yo, por ejemplo, tengo amigas que no tienen hijos, que no pueden tener bebés, que como yo sí pude, entonces no me puedo quejar, entonces no puedo decir nada malo. Y que como yo nomás tengo una y no tengo dos o tres, tampoco me puedo quejar, porque yo debería estar pudiendo con solo una y no quejarme de absolutamente nada de lo que ella tiene, lo que ella hace, de mi vida, de los problemas económicos, de bla, 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 bla. Entonces, y de pronto es como, ok, me callo, ¿no? Y yo misma no digo nada, no digo nada, no digo, y de pronto exploto. De pronto hay momentos en que, pero ¿por qué? Y nadie me entiende, y no, entonces por eso agradezco mucho este grupo, porque sé que no estoy sola, y muchas veces dicen ustedes, no es que hay muchas mamás haciendo homeschool con hijos únicos, pero yo no veo tantas, o sea, la verdad es que, o por lo menos o sea, aquí somos 5, 4, y en el grupo hay 100, o sea, realmente no hay tantas mamás, no les gusta exponer o hablar, no sé, pero a mí me gusta mucho y ojalá lo hagamos más seguido, porque sí creo que a veces me siento como pues sola o incomprendida un poco porque las otras mamás tienen dos o tres o cuatro y tienen otros retos y otras cosas que les cuesta trabajo, etcétera, pero siempre está el Señor, yo sé,
en cualquier caso y en cualquier situación diferente o distinta o difícil, siempre está el Señor. Y eso es lo que me ha mostrado últimamente, que al final Él siempre está, ¿no? Él siempre está, ni siquiera mi esposo, ni siquiera Dani, ni siquiera mi mamá, o sea, siempre es el Señor. Y también por otro lado lo que decía Judy de que ahora está como en el desprendimiento, me hace pensar a mí, porque de todas ustedes, mi hija es la más pequeña y ella me necesita muchísimo ahorita, ¿no? Y entonces me da como estas ganas de disfrutarla más, porque ya en 5 años se va o en 6 años ya no me va a necesitar para todo, ya no me va a querer estar hable y hable y hable y hable. Entonces voy a extrañar su voz, sus pláticas, y entonces ahora es como, ok, ahora tengo que, o sea, me da otra perspectiva hablando con ustedes también. Oye, Ale, ¿y no te pasa que hay días que dices, es que yo aquí pajareando, ¿no? O yo con ganas de poder ver, aunque sea una tontera en el teléfono, pero te sientes como con la obligación de casi casi tengo que ser una biblioteca andante, ¿no? O casi casi ahorita debería querer enseñarle a hacer cupcakes, ¿no? O casi casi, o ahorita deberíamos estar aprovechando a aprender, no sé, de las partes de la planta, ¿no? O qué sé yo. Y se siente como un poquito de culpabilidad de decir, no soy una biblioteca andante, pero tampoco tengo energía para todo el día estarte enseñando, ¿no? Sí, en esa parte que dices, Sí, porque ay, aparte, es que súper bueno, yo normal. tengo la casa y la ropa y la comida y llevarle en las tardes a no sé dónde y mi mamá me habló y entonces tengo que ir a la iglesia y el discipulado y no sé, o sea, pues no, no puedo estar, sí, a veces me siento como que mi vida se resumió pues a ser la mamá de Dani, ¿no? Yo sé que todos lo sentimos así, pero no, tampoco está bien, o sea, porque primero somos hijas de Dios y ya, y en mi caso pues también soy esposa y a veces siento que he relegado a mi esposo por ser la mamá de Dani. Y eso Y también arréglate y ponte sí, bonita porque eres esposa. exacto. Ah, y también ponte a ver cómo producir dinero, porque pues estás Sí, nada más en la casa y no produces dinero. ¿Cómo te vas a comprar tus cremas? ¿Cómo le vas a pedir a tu al esposo para que te esposo. compre una de Eucerin o algo así, no? O sea, Sí, las carísimas. Y no yo en mi estás caso sola. que tengo, que tengo mi tema de mi enfermedad, yo tengo que estar haciendo ejercicio todos los días. Entonces, híjole, hoy no hice, pero ya me comí un pan. No, entonces sí tengo que hacer, tengo que hacer, pero Dani, o sea, ya sé que no estoy sola, amigas. Te voy a dar un consejo. Bueno, les voy a dar un consejo que acabo de descubrir y es una chulada. Hay una vitamina B de GNC, les voy a mandar la foto. De verdad, no te imaginas. O sea, tú te levantas a las 6 de la mañana y estás como, ¡fin! ¿Sí me explicó? O sea, como fresca, como lechuga. Y yo dije, siempre me decían, ¿ya sabes esa bedoyecta? ¿Alguna vez alguien se la puso? Que duele horrible en la pompa. Bueno, pero esto es tomado. Es una chulada. Tienes mucha energía. Partiendo de ahí todo lo que tenemos que hacer todos los días lo vamos a tener que seguir haciendo, pero es diferente a cuando no te sientes como pasta en el colador, cuando amaneces con un poquito de más ganas. Shanti, Sí, quiero compartir algo rapidísimo. Ale, es bien difícil reorganizarte, acostumbrarte, acoplarte a tu nuevo estilo de vida, a tu nueva normalidad, pero sabes, Mm, a mí Dios me ha enseñado a buscar un tiempo para mí. Es difícil, yo lo sé que es bien difícil y dices, no puedo con todo. ¿De qué me hablas? ¿Sabes? A mí me ha enseñado papá y yo creo que a muchas de nosotras a que si yo estoy bien es como una cascada. Yo no puedo estar bien y esperar que mi hija, ya hablando solo, por ejemplo, de Aishel, esperar que mi hija esté bien, no se puede. No se puede porque un ciego no puedes guiar a otro ciego, y aunque en esta tierra prácticamente lo somos, dependemos de papá, es importante saber que tu prioridad es, por ejemplo, tu salud, tu esto, las cosas delante de Dios. Mira, yo comencé con homeschool y economía cero y todo cero y cero ingresos, no nada más eso. Yo tenía una enfermedad discapacitante, de la cual Dios me ha sanado apenas.
y no sabía yo ni cómo se llamaba, ni que sabía que era una enfermedad. Yo solamente me ponía mal y llegó un momento en que ni me podía levantar de la cama, me arrastraba al baño. Entonces mi hija, homeschool, 0 clases. Yo a veces no podía hablar, mucho menos tenía la capacidad de leer, pero ni siquiera me podía parar, me arrastraba al baño, no le daba de comer, o sea, estaba totalmente incapacitada y entendí que era un tiempo en el que Dios me forzó a descansar en mi cuerpo porque yo no me daba tiempo de reaccionar al cuidado de mi cuerpo. Hay suplementos, hay un montón de cosas, pero en mi caso me tuvo que llevar a la cama y estar sola con mi hija, no tener ni una sola persona que fuera para, ay, te pico verdura, te llevo un guisado, o sea, porque quienes sabían, ah, no fueron empáticos porque así quiso Dios, ¿sabes? Pero es importante entender que si hoy te da Dios la capacidad de cuidar una área de tu vida, como una vitamina o en tu caso hacer ejercicio, no la puedes mover, así como nuestra relación con Dios. Para muchos el devocional es inamovible, solo devocional, y no hay otra cosa. Por mucho tiempo, cuando ya pude yo hablar, cuando yo pude otra vez levantarme sola de la cama y eso, que pasaron meses, lo único que hacía con Aishel era devocional. Ese era mi homeschool. O sea, me daba Dios, exagero si te digo media hora al día, pero me daba Dios tal vez 15 o 20 minutos para yo tener fuerzas y solo hacía homeschool. Y yo creo que fueron como 6 meses en los que solamente hice homeschool haciendo devocional, mis 15 minutos diarios. Y por una o por otra cosa, Dios me mostró su favor y su soberanía al encontrarme con unos especialistas. Aishel comenzó a hablar con ellos y yo, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? Lo único que me dijeron, felicidades, porque ella tiene un desarrollo cognitivo súper elevado, su socialización es increíble. Y yo, Señor, eres soberano, porque en 2, 3 meses no había salido de mi cama y ahorita resulta que lo único que pude hacer durante meses fue 15 minutos de devocional y ese era mi homeschool, porque mi cuerpo no me daba para más. Pero tuve que empezar a priorizar ciertas cosas y cuidarte a ti sí es parte de la prioridad. Si solamente tienes 10 minutos para ti, que sean para ti. Y me enseñó por ejemplo, las cuentas, todo, cuando comenzaron a ver ingresos. A ver, mami, vainilla, cuando yo esté mencionando esa palabra, vamos a jugar a guardar silencio, porque en este momento mi cerebro no me da para más. Por lo mismo que yo me ponía muy torpe y la dislexia al 1000. Entonces, necesito que ahorita guardemos silencio. Y ella ya sabía, hasta que yo le decía, chocolate, ya podía hablar y bla, 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 bla. En mi caso era porque si no lo hacía de ese modo, no podía manejar las cuentas, la aplicación, mandaba dinero a otras personas, o si alguien me mandaba, yo hacía tonterías con eso, porque en mi caso era así. Solamente, no sé, fue como un juego al principio de vainilla, y ella se quedaba callada. Así como en las estatuas, ¿sabes? Y luego, chocolate, lo logré y no sé qué, ¿sabes? Cositas así. Solo en el momento, por ejemplo, de que sabes que vas manejando, ahorita vamos a jugar a tal cosa, ¿sabes? Porque si te distraes, pues a lo mejor ocasionamos un accidente, a lo mejor esto. Es normal que nuestra cabeza esté rodando, pero si prioriza algo para ti, porque si no, Dios te lo va a demandar. Cuando entendemos que tú no tienes el control de todo y la casa puede estar, un día que no la ves, no pasa nada. A lo mejor tienes dos calzoncitos más, no pasa nada, puedes sobrevivir, ¿sabes? Entonces priorizas, no está padre esté con juguetes, pero satisfice la necesidad espiritual, la conexión con mi niña, y ella está aprendiendo a honrarme, entonces va a entender ella también prioridades de honra conmigo, porque si no, a la larga, ella va a sufrir la consecuencia porque ahorita no aprendió a honrarte. Yo lo viví con Eshel, ella mandaba, ella parecía mi mamá, y yo era muy sumisa con ella en mucho tiempo. Entonces Dios me tuvo que plantar a ver, tú eres la mamá. Ella tiene mucha energía, ella querrá hacer mil a honrarte. ¿Cómo? Guardando silencio, no hablarte de ese modo, respetar tu tiempo, respetar tu autoridad. Y para mí fue difícil porque yo nunca, a mí nadie me enseñó que yo importaba, que mi tiempo importaba, que mi voz importaba. Y me ha costado
trabajo, pero hoy, por ejemplo, yo le digo, amor, ahorita no es tiempo. Ok, está bien. Y yo, "Ay", y ya tiene 14. Pero cuando era chiquita, yo le di puerta abierta porque su carácter era fuerte, porque su carácter era difícil, y llegó un momento en que, verdad, ella no solamente de honra, sino no me respetaba de todos tipos. Una vez una amiga le tuvo que decir, oye, a mamá no se le habla así, porque yo no fui capaz de ponerle límites. Entonces, cuando comenzamos a priorizar y a entender que Dios dirige aún pero obedecerlo, ¿sabes? Obedecerlo inmediatamente para que entonces no sufra las consecuencias ella cuando sea grande o juntas, ¿sabes? Pero son lapsos y son cositas que Dios te va a ir marcando. Entonces, si necesitas tu ejercicio, no lo muevas. O sea, ora con Dios y dile, a ver, vamos a priorizar juntos, papá, porque es importante que lo hagas tú con Dios. Es quien está contigo 24/7. Aunque tu esposo está un tiempo, pero tú eres quien está en casa y a cargo está papá y tú. Entonces, tú prioriza con él, vamos a ordenarlo. Un tiempecito. Dedícale cuando todos se vayan a dormir, oye, la noche de mañana, el fin de semana, el día que tú puedas. Y organiza eso, ¿sabes? Y en un momento, él te va a ir diciendo, te va a ir dando tips. Sí, si solamente puedes 10 minutos, que sean tus 10 minutos. Sin importar lo que pase, yo te voy a respaldar, pero tú como mamá, como mujer, como hija mía, tienes que respetarte para que entonces aprendan los demás a respetar esa parte también. Y el día de mañana tu hija no transgreda algo porque diga, yo soy más importante que mi mamá. Y es que no sabemos y nadie nos enseña, porque creemos que eso es egoísmo y venimos a servir y nosotros abajo. No, 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 no. Los hijos no pueden aprender que están por encima de nosotros, aún en decisiones, aún en tiempos, aún en cosas, y nadie nos enseña eso. Tenemos que pasar por una incapacidad o tenemos que pasar por otras circunstancias más fuertes en donde nos cae el 20 y decir, ok, no es que yo sea prioridad para la vida de mi hijo, sino que Dios necesita priorizar y en esas prioridades quepo yo. Y nadie nos enseña. Aprender a hacerlo también es importante. No es fácil, pero te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza incluso para tu hija, porque cuando no saben respetarnos o un tiempo tan sencillo desde chiquito, al rato, cuando es adolescente, te traspasa tu dignidad, lo viví, yo sé. Y hoy respetarme, que ella guarde silencio, que no hable más que yo, que no me alce la voz, que no me mande, ese tipo de cositas a mí me costó porque yo era muy sumisa y lo era aún ante ella. Entonces, eso es importante. Pero bueno, aquí estamos y sobre todo Dios es soberano y Dios te va a ir dando los tips, te va a ir ayudando. No es fácil, cuesta mucho, duele mucho, te sientes muchas veces culpable de lo estaría haciendo bien o no, porque nadie nos enseñó a honrar nuestro trabajo incluso, y que es parte de lo que Dios hace y se glorifica a través de nuestro servicio, de nuestras límites, de nuestro levantar, nuestro hablar, pero eso también es homeschool y ella va a aprender a ser tu equipo, ella va a aprender a hacer equipo con los demás cuando sepa que es tu equipo para limpiar. Si tú hiciste esto, entre las dos podemos hacer eso, no me toca solo a mí. Ahora tú pon la ropa sucia en el canasto, porque ya puede cargar 2, 3, 4 prendas. Somos un equipo, no soy yo. Ella va a aprender a hacer equipo en tu homeschool, siendo y haciendo homeschool en casa contigo. Ella va a aprender a priorizar a los demás priorizando contigo, pero sin dejarse ella bajar, ¿sabes? Ella va a aprender todo lo que necesita haciendo equipo contigo. Entonces, solo eso te lo va enseñando papá y eso es hacer homeschool. Hoy hacer una receta, nos ponemos de acuerdo, te toca esto, te toca lo otro, respeta tiempos, yo respeto tu tiempo. Toda la vida se va haciendo solitas, ella y tú, en cada cosa que se hace en casa. Eso es hacer homeschool y eso es hacer equipo y ella va a aprender a dejar de ser, bueno, en mi caso, Aishel, egoísta o, o soberbia, porque lo fue, cuando me puse en el papel de vamos a hacer equipo, porque solo estamos tú y yo y no puedo hacerlo todo sola. Ya te toca esto, ya puedes hacer esto, ya. Entonces, Dios va haciendo eso y bueno, esa es mi aportación. Muy bien, Shanti, no lo pudiste explicar mejor. Exactamente, muy bien, Shanti. Ok. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vicky, Y sí, nos... sí, dime. Ok. Dime. No, no, adelante.
No sé si tengas algún otro tema para No, creo que ya, comentar. no, creo que ya. Creo que era más o menos todo. Habría muchas cosas, pero sería eterno, ¿no? Sí, yo lo que creo es que, híjole, tan fructífero y salieron tantos temas. Estoy aquí sorprendida porque aunque no tengo hijo único, de verdad, híjole, todo me cayó así fuertísimo ese último que dijo Shanti. Yo creo que podríamos hacer otra sesión, ¿no? Para otros puntos porque creo que no acaba por ahí. No sé, como en un mes, volver a repetir, ¿no? Y que en ese mes podamos digerir ahí, pensar sobre más cosas y compartir. Y también para que las chicas no se sientan solas, ¿no? Como dice Ale, me siento sola y no creo que en una plática encerramos todo el tema. Yo creo que es ese apoyo continuo, ¿no? Ese Esa acompañamiento. ese seguimiento, esa multiformulación, y creo que estaría muy lindo que no acabara por aquí. Por eso yo creo que sería bueno ya finalizar en ese momento, pero con esa promesa y la certeza que nos vemos en un mes para seguir, ¿no? Porque yo creo que también necesitamos un tiempo para digerir tantas cosas que fueron habladas, Ale, Shanti, Pili, Judy, tantas cosas tan valiosas, ¿no? Y empezar a pensar eso que dijo Shanti de un tiempo para que el hijo respete a la mamá también. No inventes, eso es algo que Que le tenemos miedo. tenemos miedo a nuestros hijos. Ajá. Yo me identifiqué con Chantal así, digo, y Mateo siendo varón. Sí, Eso. eso. Y eso No creo que pasa nada, no es nada del otro mundo que le digas a tu hijo, mi amor, ahorita no puedo. Ajá, sí, A veces a lo mejor nos da miedo porque traemos en nuestra mente la forma en la que nosotros nos lo enseñaron o lo vivimos. claro, claro. Ajá. Pero no es cierto. El amor y el orden, o sea, nuestro Dios es amoroso, Mm, nuestro Dios nos habla firme a la vez. Y cuando nos habla firme, su sí, amor no se va a ningún lado. ajá, Entonces, pero a veces le tenemos temor a, ay, no, o ajá. nos vamos al lado de cállate, silencio, no, o nos Ujú, desesperamos, o mejor no digo nada. A mí me pasaba muchísimo eso con y también lo ujú. que dice Shan, empecé a perder respeto, Ajá, y es pero parte de su crecimiento, porque el mundo no va a estar a su disposición, ¿no? El mundo, ya cuando crezcan en su trabajo, en sus relaciones, no va a ser el centro del universo, ¿no? No, no, todas las cosas, las personas no van a girar a su alrededor. Entonces es bueno que desde el inicio vayan aprendiendo eso. Y no, yo creo que fue híjole, una charla así súper linda. Yo creo que todas las mamás deberían escuchar, no nada más de hijos únicos. Yo creo que fue muy productiva. Seguimos en un mes, sí vale la pena, hay mucho que compartir, hay mucho que preguntar, ¿no? Hay mucho que que escuchar, que aportar. Y, ay, me dio mucho gusto, se me hace que fue algo muy lindo. Gracias, Ale, por levantar el tema ahí en el picnic. gracias, Al. A veces, un comentario, ¿no? Pero Dios sabe lo que necesitamos. Y Ale, por ejemplo, nunca va a los picnics. En ese fue. ¿Verdad? Y porque fue Ya cerca de voy su a ir, casa, Leti, ya voy a ir. fue cerca de su casa y coincidió que llegaba caminando al lugar y así levanta el tema y digo, ay, como Dios es tan hermoso, tan puntual, tan bello. Y, y Dios siempre provee lo que necesitamos. Pues muchas gracias, chicas. Interrumpo aquí la grabación. Que tengan Gracias. bonito fin de Gracias a semana. todas. Y Gracias, creo que Leti. sí, nos seguimos en un tiempecito más, un mes más. Mira, ya se durmió. Ya se Oh, durmió. cosita. Nos contrate Shanti para arrullar. Lo arrullamos con nuestra plática y nuestras voces. Ay, Sí, sí. Bueno, chicas, las amo. Bendiciones. chao. Ujú, Bye, bye bye. hermanos. Gracias. Bye.